Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más, en estos momentos quiero invitarle, hermano, hermana, para que aprendamos por la Sagrada Escritura cómo es que nosotros hemos venido a ser nuevas criaturas, cómo es que nosotros hemos venido a ser hijos de Dios, cómo es que nosotros hemos venido a ser cristianos. Recuerde, dice así, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando nosotros hablamos de la fe, también estamos hablando de la salvación, porque aquí claramente en este versículo dice así la palabra de Dios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que al hablar de la fe, que al hacer referencia a la fe, estamos haciendo referencia y estamos hablando también acerca de la salvación. Ahora, es muy fácil en ocasiones simplemente decir que recibimos la fe de parte de Dios y que de pronto obtenemos la salvación. Pero yo creo que esto es todavía más profundo, es algo más espiritual, es algo más glorioso. ¿Por qué razón? Porque hablamos de fe y hablamos de tener una confianza plena en Dios. Pero pensemos en esto: nosotros antes no teníamos nada de fe, es decir, fe de Dios, fe divina, fe para salvación. De pronto, nosotros tenemos fe para ser salvos, pero una vez más no se olvide de esto. Un momento antes, nosotros no teníamos nada de fe, es decir, nosotros no teníamos nada de confianza en Dios, como que Dios no existiera para nosotros, como si a nosotros no nos importara lo que Dios está diciéndole al hombre en esta tierra. Vivíamos, como dice la Escritura, sin Dios, sin esperanza. Pero un momento después, es decir, después que Dios nos da la fe y que Dios nos da la salvación, entonces ya nos encontramos en otra posición. Así es que es importante que nos demos cuenta entonces de que hablar de la fe es hablar de tener una confianza plena en Dios. Piensa en esto, algo que un momento antes nosotros no teníamos y de pronto un momento después ya tenemos una confianza plena en Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que reconocer la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque sin ello usted y yo no estuviéramos hablando de Dios. Por eso es tan importante que nosotros glorifiquemos a Dios, le demos gracias y que vivamos agradecidos, siempre mostrándole a Dios su benevolencia para con nosotros. Esto es glorioso, mi hermano, mi hermana. Recuerde, leamos una vez más la Sagrada Escritura. Yo sé que hay muchas personas que posiblemente digan: pero ¿por qué el hermano Rodríguez constantemente está leyendo la Escritura? ¿Por qué no la lee una vez nada más, nos explica y se pasa a otra? Precisamente por escuchar mensajes que nos dan una escritura y se van a otra y a otra y a otra y a otra, es que usted y yo no echamos raíces en lo espiritual. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois
salvos. Ahí me voy a detener. Ahí habla de dos cosas: la salvación y la gracia de Dios. Entonces, usted y yo, los que ya hemos creído en Cristo, los que ya somos hijos de Dios, los que ya somos cristianos, piensen esto: hemos sido salvos. Estábamos en estado de condenación un momento antes. De pronto Dios nos acercó para poder nosotros creer en Cristo y ser justificados por Él, y ya estamos en estado de salvación. Esto es algo glorioso. Piense por un momento y recuerde esto: hablar de la palabra de Dios no es cualquier cosa. Esto es glorioso, esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque aquí está hablando la palabra de Dios acerca de Dios y acerca de nosotros. Y dice así: porque por gracia sois salvos, por un favor de parte de Dios, por algo que Dios hizo sin haber estado comprometido a hacerlo. Por gracia sois salvos. Ahí tenemos algo muy especial. Usted, hermano, usted, hermana, que ahora ha creído en Cristo, usted que ahora es un hijo de Dios, usted que tiene ya muchos años de ser cristiano o muchos meses de ser cristiano, puede ser que ahora esté gozando de la vida espiritual, pero no sabe usted cómo es que se procesó aquello para que usted tuviera esa gloriosa experiencia. Entonces, no nos olvidemos, ahí están dos cosas importantes: por gracia, y luego dice sois salvos. Habla de la gracia de Dios, del favor de Dios, un favor inmerecido, un favor que tú y yo no merecíamos, algo que no merecíamos que Dios hiciera por nosotros. Sin embargo, Dios lo hizo. Entonces, de pronto tú y yo nos encontramos salvos, esto es, en estado de salvación. Por eso es que nuestra vida cristiana o la fe que profesamos no es otra religión. Piensa en esto: estábamos en estado de condenación y de pronto estamos en estado de salvación. El apóstol Pablo dice que de pronto estábamos en las tinieblas espirituales, y dice: y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. De pronto estábamos en las tinieblas espirituales y de pronto nos resplandeció la luz espiritual de Dios. Una vez más, leamos esta escritura. No voy a pasar de ahí hasta que usted, mi hermano, hasta que usted, mi hermana, pueda tener la revelación de lo que es realmente la salvación por la fe, y de lo que es también la fe salvadora, la fe que salva. Dice así: porque por gracia sois salvos. Una vez más, recuerde esto: usted no está en otra religión, usted está en el mismo reino de Dios, usted está en la gloria de Dios. Usted estaba muerto en sus pecados, creyó en Cristo y ahora está vivo, porque la vida del Cristo resucitado se ha manifestado en usted y en mí. Dice así: porque por gracia sois salvos. Un momento antes nosotros estábamos alejados de Dios. Un momento antes nosotros estábamos en estado de condenación, que de haber muerto así como nos encontrábamos, podríamos haber caído inmediatamente a la condenación eterna, donde ya no hay regreso. Sin embargo, de pronto, en un momento, Dios nos pasa de estado de condenación a estado de salvación. Y eso, mi hermano, eso, mi hermana, debe de ser algo tan especial en nuestro corazón para que nosotros vivamos agradecidos a Dios. Así es que no se olvide, aquí hay mucho que aprender. Por gracia sois salvos. Qué precioso.
Estabas en estado de condenación, ahora estás en estado de salvación por un favor divino, por una bendición especial de parte de Dios. Y dice aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe. La confianza que nosotros ponemos en Dios, esa confianza plena en Dios. Pero como te digo, nosotros no podíamos tener confianza plena en Dios. Ni nos acordábamos de Dios, ni tomábamos en cuenta a Dios. Pero de pronto, Dios puso su mirada en ti, Dios puso su mirada en mí, y al poner Dios su mirada en nosotros, nos atrajo a Él y se nos predicó el Evangelio. Cuando se nos predicó el Evangelio, no es que nosotros hubiéramos estado buscando el Evangelio, no es que nosotros estuviéramos atentos y que hubiéramos entendido la predicación para poder recibir esa bendición de Dios. Lo que pasa es que Dios nos abrió el entendimiento. Dios hizo, oye bien, que estuviéramos nosotros preparados para recibir la palabra de Él. Todo es obra de Dios, por eso dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y termina diciendo, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una dádiva divina. Es una bendición que viene del cielo. Por eso una vez más le digo a usted, hermano, le digo a usted, hermana, que piense que lo que usted tiene, me refiero a usted que ha creído en Cristo, me refiero a usted que ya está en estado de salvación, me refiero a usted que es cristiano, que es hijo de Dios. Piense en esto. Dice aquí, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te ha bendecido con que tú puedas escuchar el Evangelio y que tú puedas creer en Cristo para convertirte en hijo de Dios, para pasar de estado de condenación a estado de salvación. Pero recuerda esto, siempre se los voy a decir. Piense esto, siempre se lo voy a decir. ¿Qué es lo que siempre nos va a decir, hermano Rodríguez? Que un día, en un determinado momento, Dios nos trasladó de estar en estado de condenación y pasar a estado de salvación. Ahora, el día que Dios te pasó de estado de condenación a estado de salvación, ese día lo hizo muy especialmente contigo, porque ese día había millones y millones y millones de personas en el mundo. Sin embargo, Dios te escogió a ti para darte la salvación, es decir, para pasarte de estado de condenación a estado de salvación. Una vez más, hay mucha gente, inclusive gente que ha creído en Cristo, que no se ha puesto a pensar en este punto tan importante. ¿Cuál es ese punto tan importante? Piensa en esto. Este punto tan importante de que en el momento que tú crees que Cristo murió y resucitó, ya estás salvo de la condenación eterna. Fíjate bien, ya estás salvo de la condenación eterna. Si tú te mantienes con lo que has recibido, entonces esa salvación eterna se prolonga hasta el final de tus días. En otras palabras, lo que en este momento ya es un hecho para ti, ya es una realidad para ti, el que ya estás salvo de la condenación eterna, fíjate bien, puede ser una seguridad para ti hasta el día que tú estés en esta tierra, tu último día, es decir, hasta el día que tú mueras. Esto es algo glorioso. Y es que también tenemos que tomar en cuenta eso, de que no es solamente que recibamos de Dios ese don de la fe,
para poder pasar de estado de condenación a estado de salvación, porque también hay que mantenerse en ese estado de salvación que ahora hemos recibido de parte de Dios. Yo quisiera leerte una escritura que me viene a la mente en estos momentos, y esa escritura se encuentra en Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 10. A ver qué dice la palabra de nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Esto es algo glorioso, es algo maravilloso. Mira lo que dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Claramente dice la palabra de Dios que cuando nosotros creímos en Cristo, que murió, entonces nosotros, al creer en Cristo que murió, nos declaramos unidos a Cristo Jesús que murió. Y Cristo Jesús murió como una ofrenda por nuestros pecados. De manera que al creer que Cristo murió y que murió por nuestros pecados, nosotros nos declaramos unidos con aquel que murió. Al morir Cristo por nuestros pecados, Él obtiene nuestra justificación. Así es que cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, entonces se hace nosotros una realidad la justificación delante de Dios. Es decir, que por unirnos con Cristo en su muerte y resurrección, nosotros somos recibidos de parte de Dios como alguien que ya no tiene un delito que imputarle, sino que ya nos encontramos delante de Dios como alguien que es justo, no por su propia justicia, sino la justicia que se nos imputa en Cristo Jesús. Una vez más, mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, esto quiere decir nosotros éramos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por eso es que nosotros, cuando creemos en Cristo y pasamos de estado de condenación a estado de salvación, es la obra de Dios. Dios que nos atrae para escuchar el mensaje del Evangelio, porque solamente por el Evangelio nosotros oímos, entendemos y creemos que Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Entonces, Dios en su grande amor y en su grande misericordia nos atrae a nosotros, no trae a toda la humanidad al mismo tiempo. Escoge el Señor a alguien y lo trae delante de Él, porque ahí es donde le predican del Evangelio a esa persona puede creer. Dios le da la libertad de que crea, Dios le da la libertad de que se identifique con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando el hombre se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección, entonces ya se encuentra delante de Dios sintiéndose hijo de Dios. Esto es algo glorioso, esto es algo maravilloso. Ahora, pon atención aquí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, hasta ahí Dios te hace acercarte a Él para que te prediquen el Evangelio. Tú crees al Evangelio porque Dios te abre el entendimiento. Cuando tú crees al Evangelio, te conviertes en hijo de Dios. Pasas de estado de condenación a estado de salvación. Pero en el momento que tú ya estás en estado de salvación, ya estás unido con Cristo, que murió y resucitó. Porque ahora, cuando estás en estado de salvación, ya tienes la nueva vida de Dios. Ahora el Espíritu Santo está morando en ti y tú eres el templo del Espíritu Santo. A la misma vez, Cristo, el Cristo resucitado, porque no puede ser el Cristo muerto, sino el Cristo resucitado,
ya mora en ti. Pero ahora, cuando Cristo mora en ti, tiene que vivir tu vida. Tú tienes que permitirle a Cristo que viva tu vida. Porque si tú no le permites al Cristo resucitado que viva tu vida, entonces vas a seguir viviendo tú mismo tu vida. Y al vivir tu vida tú mismo, vas a cometer los mismos errores que cometiste antes. Y muy pronto vas a estar en la misma condición. En otras palabras, después de que Dios te ha limpiado de tus pecados, como dice por allá el apóstol Pedro, nos hacemos como el perro que después de haber vomitado se traga su vómito. Se escucha duro esto, ¿verdad? Se escucha asqueroso, vamos a decir así, pero así dice la palabra de Dios. Dice que nosotros, cuando de pronto queremos hacer las cosas a nuestra manera y todo nos falla y caemos a la misma condición antigua, dice que nosotros nos convertimos en lo mismo que se convierte una puerca después de haberla bañado y haberla lavado y que se ve muy preciosa, y que apenas la sueltan ahí, va y se revuelca en el lodo otra vez. La palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es directa. Dios pone el ejemplo del cerdo, del puerco, y pone el ejemplo del perro. Y esto lo pone para ilustrar a aquellos hombres o mujeres que se regresan de estado de salvación a estado de condenación. Ahora, este es el asunto especial de parte de Dios, que en el momento que tú crees en Cristo, en ese momento pasas de estado de condenación a estado de salvación. Y en ese cruce que haces del estado de condenación a estado de salvación, lo haces por la fe en Cristo, es decir, porque tú confías en que Cristo murió por tus pecados, pero por supuesto, también confías que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, de estar en estado de condenación, crees en Cristo y haces el cruce para estar en estado de salvación. Cuando tú cruzas a estar en estado de salvación, ya cruzas unido con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, allá en Gálatas 2:20, te lo voy a leer porque es necesario que tú lo leas. Puede ser que hay hermanos que ya conocen la palabra de Dios, pero hay hermanos y hermanas que no han leído esta escritura. Dijo así el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Nota esto: me identifiqué con el Cristo que murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En el momento que creí en Cristo, el yo, el hombre anterior, el hombre viejo, la antigua naturaleza, queda declarado que está unido con el Cristo que fue crucificado. Pero dice, y ya no vivo yo. O sea, si algo vive en mí, ya no soy yo, porque yo o el yo o la antigua naturaleza se declara ya crucificada con Cristo. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, desde el momento, como te digo, que tú cruzas del estado de condenación al estado de salvación, ya cruzas unido con Cristo. Ya estás en estado de salvación. En el primer instante que estás en estado de salvación, ya estás salvo de la condenación eterna. Si en ese instante mueres, nada te detiene para que entres a la gloria con Dios. Sin embargo, si desde ese momento no le permitimos a Cristo que viva nuestra vida, entonces podemos caer en la tentación, podemos caer en la ignorancia. Fíjate bien, porque a veces nos confiamos, porque a veces no somos precavidos, porque a veces nosotros no tomamos nuestras precauciones, se nos hace fácil y cuando menos acordamos, damos pasos en el camino que antes transitábamos. Tan pronto como demos pasos en el camino que antes transitábamos, nos vamos a encontrar
viviendo la misma vida antigua. Y si empezamos a caminar sobre los pasos que dábamos antes, caminando como caminábamos en la vida antigua, déjame decirte, no hay tal salvación. Perdiste la huella, perdiste el camino, volviste nuevamente a la senda que vivías antiguamente. Por eso dice aquí, y esto yo quiero que ustedes, mis hermanos, hermanas, lo tomen muy en cuenta. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, si ya hemos sido reconciliados con Dios, no solamente somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Ahora ya como hijos de Dios es necesario que el Hijo de Dios por excelencia, que es Cristo Jesús, viva nuestra vida para que así podamos nosotros realmente vivir a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo. Pero ya no seremos nosotros los que estamos viviendo nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida la vive Cristo. Por eso dice aquí, y le termino diciendo esto, que esto es algo muy importante, esto es algo que muchos cristianos no lo conocen, esto es algo que muchos cristianos no lo han leído, no se les ha sido revelado, y es necesario que usted tenga la revelación el día de hoy. Verso 10, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, note aquí, mucho más, estando reconciliados, note esto, si ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo que seremos salvos por su vida? Tendremos la salvación desde el momento cuando creímos hasta que termine nuestra jornada en este mundo, solamente si Cristo Jesús vive nuestra vida. Por Él seremos salvos de la ira de Dios. Fíjese bien, seremos salvos por su vida. En otras palabras, somos salvos por la fe, por la confianza en lo que Cristo hizo, y somos salvos instantáneamente, somos salvos ahí en ese momento. Pero si queremos obtener la salvación final, es decir, si queremos asegurarnos la salvación, debemos permitir que Cristo Jesús viva a cada día nuestra vida. Por eso hay muchas personas que dicen, Señor, ayúdame a ser fiel. Usted nunca le va a ser fiel a Dios. Yo nunca le voy a ser fiel a Dios. ¿Sabe cómo podemos ser fiel? Dándole lugar a que Cristo viva nuestra vida. Él es el único que puede ser fiel. Usted y yo, si le decimos, Dios mío, dame fuerzas para serte fiel, déjeme decirle, en un ratito más ya estamos otra vez en el camino de perdición. Solamente Cristo. Cristo dijo por allá en Juan capítulo 15, yo soy el árbol de uvas, tú eres la rama. Tienes que mantenerte en mí para que lleves fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Si no le damos el lugar a Cristo, si no le cedemos que Él viva nuestra vida, seremos ramas separadas de Cristo, y como ramas separadas de Cristo, la Biblia dice ahí en Juan 15, que lo único que nos espera es el fuego, es ir a la condenación eterna. Entonces, mi hermano, mi hermana, grábese esto. Hablamos de dos cosas desde un principio. Esto es la gracia de Dios y la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Tres cosas ahí: la gracia de Dios, la salvación y la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, yo quisiera en estos momentos invitarle a leer una escritura más. ¿Qué tan difícil es obtener la salvación? Pues no es difícil, porque yo estoy en estado de salvación. Usted que ha creído en Cristo está en estado de salvación. Quiero detenerme un poquito aquí, porque hay muchas personas
que por supuesto no tienen la revelación de parte de Dios. Personas que no son cristianas, las cuales si le escuchan a usted o me escuchan a mí decir que soy salvo, esa gente dice: este está loco. ¿Cómo que es salvo? ¿De qué es salvo? Soy salvo de la condenación eterna. Y dice: este está loco. ¿Cómo que es salvo de la condenación eterna? Mire, la palabra de Dios así lo dice. Nosotros debemos afianzarnos en la palabra de Dios. Nosotros debemos creer a la palabra de Dios. No nos debe importar lo que otra gente diga, lo que otra gente crea. Nos debe importar lo que dice la palabra de Dios. Pero una vez más, la gente, cuando usted le diga: yo soy salvo de la condenación eterna, Dios me ha salvado de la condenación eterna, le van a decir que está loco. Sin embargo, nosotros tenemos esa confianza acá dentro de nosotros. Tenemos esa confianza. Nadie nos puede decir a nosotros que no es cierto y nosotros creérselo, porque hay una convicción, hay una revelación por el Espíritu acá dentro de nosotros. Entonces, piensen esto. Esto es algo serio. Esto es algo grande. Se habla de la salvación de la condenación eterna. Esto se mueve más allá de lo que es esta tierra. Esto, mi hermano, mi hermana, trasciende hasta la misma gloria de Dios. Esto, mi hermano, mi hermana, de estar usted y yo, fíjese bien, alejados de Dios por causa de nuestro pecado, prácticamente ya usted y yo estábamos en la condenación del infierno. Sin embargo, cuando Dios se mueve a misericordia y nos atrae a Él, ya nos está sacando prácticamente del infierno, porque en el momento que usted cree en Cristo, se aparta completamente del infierno y pasa a la gloria de Dios. Es algo raro para el hombre que no cree en Cristo, para el hombre que no es cristiano, que nosotros digamos que estando en esta tierra somos movidos de estar en el infierno a estar en la gloria de Dios. Ahora usted puede decir: hermano Rodríguez, pero ¿por qué dice que yo estoy en el infierno? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no hemos creído en Cristo, estamos en condenación. Ya en ese momento estamos en condenación, como si dijéramos: estamos en la misma condenación eterna. Ahora, de pronto creemos en Cristo Jesús, somos pasados de la condenación eterna a la salvación eterna. Y como le digo, esto es algo glorioso, porque no tiene que ver nada más con lo que hay en esta tierra, sino que esto trasciende, esto va hasta la misma gloria y tiene cierta relación con lo del tormento eterno. Ya estamos en estado de condenación cuando no hemos creído en Cristo. Ahí nos vamos deslizando. Si nosotros morimos, entonces ya terminaremos de estar por la eternidad en estado de condenación. Por eso usted y yo que hemos creído en Cristo, usted y yo que somos cristianos, usted y yo que somos hijos de Dios, tiempo nos debería hacer falta para agradecerle a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios ya lo rescató de la condenación eterna. Imagínese nada más lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios ha hecho por mí. Eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso. Bueno, venga conmigo y vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 10 y en el versículo 8. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Cómo es que sucede la salvación? ¿Cómo es que de estar en el tormento eterno ya prácticamente nosotros somos trasladados a la gloria eterna de Dios? Dice ahí: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate bien, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. En otras palabras, no tienes que ir tan lejos. La salvación del hombre, el que pueda pasar de un estado de condenación eterna a un estado de salvación eterna, está al alcance de su mano. Precisamente, aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta el que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Piensa en esto. Cristo Jesús no es otro que el mismo Dios manifestado en carne. Dios se hizo hombre, Dios se manifestó en forma de hombre, para que al asumir esa naturaleza humana, al tomar esa naturaleza humana perfecta, esa humanidad, esa naturaleza humana, la llevara a la cruz del Calvario para ofrecer así un sacrificio. Esto es un misterio para muchos, porque si hablamos de que Jesús es el mismo Dios encarnado, estamos hablando de que el mismo Dios, que es espíritu, tomó una naturaleza humana para sí, para esa naturaleza humana, llevarla en un sacrificio a la cruz del Calvario para poder justificar a los hombres. Si pudiéramos irnos más allá, pudiéramos ver al mismo Dios, oiga bien, ofreciéndose un sacrificio a Él mismo para poder darle la salvación a los hombres. El hombre no podía ofrecer un sacrificio para poder expiar sus pecados. No podía. Si el hombre mismo se sacrificara, tendría que ir al infierno. ¿Por qué? Porque no era un hombre puro, era un hombre pecador, era un hombre manchado por el pecado. Por lo tanto, podría morir 1000 veces y las 1000 veces irse a la condenación eterna. Pero Dios, fíjese bien, el mismo Dios nos visitó en esta tierra, tomó forma de hombre semejante a nosotros, pero sin pecado, y ahí esa humanidad Él mismo la llevó a la cruz del Calvario para que fuera ofrecida en sacrificio por usted y por mí. Entonces, por eso también dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo primero que nosotros vemos es que se acercó la salvación tanto a nosotros, porque el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, se hizo un ciudadano más en esta tierra en la persona de Jesús. Se acercó hasta nosotros tomando forma de hombre para que esa humanidad fuera a un sacrificio a la cruz del Calvario por toda la humanidad. Esto es algo maravilloso. Mire, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí habla de algo que luego lo vamos a ver. Lo que yo quiero primero es que veamos el acercamiento de la salvación. ¿Cómo se acercó la salvación a nosotros? Primeramente, porque Dios, el mismo Dios que es espíritu, tomó esa forma humana y se acercó a nosotros. Si pudiéramos irnos más allá, pudiéramos ver a Dios, que de pronto se hace hermano nuestro. Fíjese bien, ¿por qué? Porque participa de una naturaleza humana semejante a la nuestra. Dios mismo participa de esa humanidad, haciéndose semejante a nosotros, pero sin pecado. En otras palabras, la salvación que solamente está en Dios se acerca a nosotros hasta ser uno con nosotros, estar tan cerca así de nosotros. Pero como Cristo Jesús murió y resucitó, y eso fue hace 2000 años, entonces ahora podemos nosotros recibir la salvación por la fe. Y la fe, dice la palabra de Dios, es un
don de Dios. Entonces, Cristo Jesús, humanamente hablando, llevó a cabo el sacrificio en la cruz hace 2000 años. Pero si ahora yo hablara a una persona de que Cristo Jesús murió y resucitó, mis palabras van a su ser espiritual, van a su entendimiento, van hasta su ser espiritual, y ahora ya no es Cristo Jesús el que está en la cruz del Calvario muriendo. Ahora es el testimonio de Cristo que viene allá dentro de la persona. Ya está dentro de la persona el testimonio. En otras palabras, le hablamos de Cristo que murió y resucitó, y eso ya toma lugar dentro de nosotros, de tal manera que solamente tiene que haber un asentimiento de parte nuestra de que sí, que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, y ya estamos recibiendo el nuevo nacimiento. Por eso Dios dice, está tan cerca de ti la salvación, está en tu boca, está en tu corazón. Mira qué precioso. La salvación del hombre está allá adentro. ¿Por qué? Porque allá adentro Dios le pone ese don, el don de la fe, porque está creyendo en alguien que ya no está colgado en la cruz, me refiero a Cristo. Está creyendo en alguien que murió hace 2000 años. Ahora es la fe, ese don de Dios que nos concede para que allá dentro de nosotros simplemente nos identifiquemos a Cristo con su muerte y resurrección, o en su muerte y resurrección, y ya estemos siendo trasladados al reino de su amado Hijo. Ya estemos siendo trasladados del estado de condenación al estado de salvación. Dice así, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, el mensaje que predicamos hace que la salvación del hombre esté tan cerca de él como estar dentro de él. ¿Por qué dentro de él? Porque esa persona, al escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje entra por su oído, va a su entendimiento, pasa a su espíritu, se identifica a este hombre o esa mujer con Cristo que murió y resucitó, y ya está recibiendo la transformación de estado de condenación a estado de salvación. Era un condenado, en un instante ya es un hombre salvo de la condenación eterna. Pero venga conmigo y le voy a leer algo muy precioso que se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 22. Aquí el apóstol Pedro está predicando el Evangelio. Aquí el apóstol Pedro está dando la palabra de fe, el mensaje de salvación. Y dice así, hablándoles a los israelitas que estaban ahí a unos días de que Cristo Jesús había muerto. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Note lo que dice el verso 23, Hechos 2:23. El apóstol Pedro empieza a darles el mensaje a los israelitas de que Cristo Jesús murió y resucitó. Note esto, unos días antes Cristo estaba muriendo en la cruz, Cristo estaba fuera de ellos, Cristo estaba literalmente colgado en la cruz agonizando por sus pecados. Pero ahora el apóstol Pedro, por dirección divina, por dirección del Espíritu Santo, les está llevando el testimonio de la muerte y resurrección de Cristo a través de su oído, de su entendimiento y hasta su propio espíritu. Mire lo que dice ahí en el verso 23. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí les habla de la muerte y resurrección de Cristo. Ya Cristo Jesús no estaba físicamente entre ellos. Ahí ya Cristo Jesús había muerto y había resucitado. Ahora era nada más el nombre del Señor, el testimonio del Señor y la fe que Dios provocaba en ellos, el don de fe que Dios les daba allá dentro de ellos, para que ahora toda esa operación sucediera dentro de ellos instantáneamente, algo glorioso de parte de Dios. Por eso vemos ahí en el verso 36, ahora mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, note ahí, este Jesús a quien ustedes mataron, como diciendo, aquel Jesús que mataron no se quedó muerto en la cruz, no acabaron con él. Ese Jesús que ustedes mataron ahora está vivo y ahora es Señor, ahora es Rey. Mire lo que dice ahí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solamente murió, sino también resucitó y es Señor o cabeza de la humanidad. Así es que ahí vemos nosotros cómo se pone por el mensaje del Evangelio el testimonio del Cristo que murió y resucitó allá dentro en el ser espiritual de la persona, y ahí sucede algo. Mire lo que dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que hizo el cambio en los corazones duros y celosos de aquellos israelitas? Es el testimonio del Cristo vivo. Es ese mensaje del Evangelio que tiene que ser Cristo que murió y Cristo que resucitó, lo que se les habla y les llega allá adentro. Entonces Dios les da el don de la fe para que tengan plena confianza en que Cristo murió pero también resucitó, y ahí inmediatamente comienzan a tener sensaciones, sensibilidades a lo que es la vida del Espíritu, la vida espiritual. Por eso dice, al oír esto se compungieron de corazón, tuvieron punzadas en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Oiga bien, estos mismos judíos que en este momento están diciendo varones hermanos, un rato antes, posiblemente una hora antes o media hora antes, se estaban burlando de los discípulos del Señor porque estaban recibiendo la bendición del Espíritu Santo y estaban ellos diciendo: estos están borrachos, estos están locos, qué gritería, qué cosas están haciendo. Aquellos que se estaban burlando un momento antes, ahora un momento después están llamándoles hermanos, lo que hace Dios en el corazón del hombre. Por eso dice ahí, al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego se van a bautizar también, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y termina diciendo en el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mire qué tremendo. Usted y yo que hemos creído en Cristo, usted y yo que ahora podemos testificar y decir somos salvos por la gracia de Dios, escapamos
de una generación perversa, de una generación pervertida, de una generación que va rumbo a la condenación eterna. ¿No cree usted, hermano, hermana, que es justo que le agradezcamos a Dios con todo nuestro corazón por lo que Él ha hecho? Recuerde aquí, dice, con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Una vez más, usted y yo escapamos de esta generación perversa que va rumbo a la condenación eterna. En otras palabras, ¿has visto cuando hay una inundación que van unas corrientes impetuosas que llevan hasta casas ahí, que llevan automóviles, que llevan árboles? Esas corrientes impetuosas que nada ni nadie puede detener. Así íbamos nosotros en esa corriente de maldad y de pecado, y de pronto la gracia de Dios nos alcanza, la gracia de Dios nos rescata y escapamos de una generación perversa para venir a ser hijos e hijas de Dios. Hermano, hermana que está usted ahí, conozcamos lo que es el plan de Dios para nuestra salvación. Tengamos la revelación de parte de Dios, porque muchas veces, gloria a Dios por ello, de que de pronto nos hablan la palabra de Dios, nos hablan del Evangelio, y nosotros oímos el Evangelio, creemos en Cristo, y de pronto sentimos que estamos en el estado de salvación. Ya nos pasó el Señor del estado de condenación a estado de salvación, y lo sentimos, lo experimentamos, lo gozamos, pero hay veces que no sabemos cómo procede Dios para hacer aquello, y por eso muchas veces no somos agradecidos con Dios. Una vez más, yo creo que usted ha entendido en este día cómo es que Dios nos ha traído de la condenación a la salvación. Y ahí podemos ver algo muy especial, como un día que no esperábamos, un día que nosotros no sabíamos, Dios nos permitió escuchar su mensaje. Ese día fue un día diferente. ¿A poco habíamos escuchado ya el Evangelio? Pero no habíamos tenido la bendición de Dios de poder tener la revelación del Evangelio para que pudiera hacer efecto en nuestras vidas. Bendito sea el día, bendita sea la hora cuando usted y yo recibimos el Evangelio y Dios nos trasladó del estado de condenación al estado de salvación, y lo hizo por una fe que también es un don de Dios, una fe plena, una confianza plena en que Cristo murió y resucitó por nosotros. Bendito sea Dios, porque Él lo ha hecho todo. Nosotros no podíamos por nuestros propios méritos alcanzar esta bendición. Ha sido la gracia de Dios, bendita gracia de Dios, bendito favor de Dios, porque ahora estamos en estado de salvación. Mas no se olvide de Romanos 5:10, que dice ahí: ya estando reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora tenemos que ser salvos por la vida de su Hijo. Ya creyó en Cristo, ya está unido con Cristo, gloria a Dios. Ahora permítale a Cristo que Él viva su vida, que Él viva la vida suya como si Él estuviera viviendo su vida, y entonces tendremos asegurada la salvación desde hoy hasta que nos vayamos con Cristo, o hasta el día que muramos. ¿Se da cuenta, hermano, cuán importante es conocer la palabra de Dios? Por eso yo le invito a que ponga atención a la palabra de Dios. Le invito a que estos mensajes los escuche 1, 2, 3 o 4 veces hasta que usted sienta que ya está ese mensaje siendo uno con usted allá en lo profundo de su ser. Y por qué no, póngale estos mensajes a la persona que usted quiere que reciba la salvación.
Y ahí, óigalos una vez, y 2 veces, y 3 veces, y luego explíquele a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su familiar, para que éste también alcance la salvación. Como dice la palabra de Dios, la salvación no está lejos, está acá adentro, está tan cerca que tan solamente hay que pedirle a Dios dirección para hablarles a las personas de que Cristo murió y resucitó, sabiendo que el mismo Dios les dará el don de la fe, de confiar plenamente en lo que Cristo hizo, para que ellos puedan también recibir el don de la salvación. Hermano, hermana, qué bendición poder llegar a usted con el mensaje de la palabra de Dios.